Buenas tardes, vamos a comenzar la conversación con Hamish Fulton. Si alguna persona quiere venir a las primeras filas, por favor, que lo haga ahora mismo. Bueno, no hay sitio para tanto, ¿eh? She invited people, yeah, and then everybody just make a wave. Bueno, esta es la primera performance de la exposición de Hamish Fulton. Come on, a little bit, a little bit. Valencia loves you. I quite like Valencia. Yeah, Valencia quite likes you. Bueno. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia esta tarde aquí para una nueva propuesta de la Fundació Per Amor a l'Art. Estamos aquí con motivo de la inauguración de la exposición Caminando en la península ibérica de Hamish Fulton. La idea, yo voy a hacer una pequeña introducción a la exposición para que sepáis más o menos de qué se trata y iniciaré una conversación con el artista. La idea sería también en algún momento que vosotras, si tenéis alguna pregunta, os invitamos a que esto se convierta en un diálogo también hacia los dos lados. Esta exposición reúne una serie de trabajos derivados de las caminatas que Hamish Fulton ha realizado en la península ibérica, Portugal, España e Islas Canarias, desde finales de los años 70. La primera caminata que hizo fue en el año 79. Y aquí tenemos ejemplos de obras realizadas a partir de 1984. Hablaremos hoy de lo que supone el trabajo de Hamish Fulton cuando en 1973 decide, después de una serie de tentativas de buscar su camino como artista, decide hacer del caminar su práctica artística. Digamos que esa decisión radical que toma en un momento también donde los lenguajes del arte se están expandiendo, están saliendo un poco de los formatos tradicionales, recogiendo también las enseñanzas de las primeras vanguardias del siglo XX y hay esa expansión del arte hacia otros lenguajes que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con los colonialismos o los feminismos. Digamos que esa es donde se enmarca su práctica y donde la experiencia, la acción y el pensamiento se introducen, digamos, en el lenguaje del arte, cosa que sabéis muchísimo mejor que yo, todas las personas que aquí veo. Pero, me interesaba porque digamos que el caminar, en el caso de Hamish Fulton, es la obra de arte. A partir de esas caminatas, digamos, se representan o se genera una representación que en algunos casos es fototexto, fotografía con texto, en otros casos es pintura mural, en otros casos es dibujo o pequeñas esculturas de madera. La palabra siempre está presente en todas las obras de Hamish Fulton. La palabra es digamos, la referencia primordial que alude a esas caminatas, a esa memoria y a esa experiencia. I'm sorry, but I have to continue a little bit. El núcleo de esta exposición, Hamish Fulton forma parte de la colección Per Amor a l'Art desde hace varios años con una serie importante de obras. Pero hace unos 3 años, teniendo en cuenta la relación personal, emocional, biográfica, territorial de los coleccionistas de la colección Per Amor a l'Art y de los coleccionistas de la colección Inelcom de Madrid, que tienen una relación especial con el Benicadell, digamos que en esa relación entre coleccionistas y asesor de colección, Vicente Todolí le planteó a Hamish hacer un recorrido que pasara por el Benicadell.
bueno, quizá las personas más jóvenes no, pero Jamis expuso en el Centro del Carmen del IBAM en el año 92, en una magnífica exposición, y a partir de ahí inició una relación con Valencia que se ha mantenido durante todos estos años. Digamos que Vicente le volvió a invitar cuando estaba en Porto, en uno de los caminos que también se presentan aquí, porque también esta exposición tiene que ver con esas caminatas de costa a costa, que son muy importantes en el trabajo de Jamis, tanto cuando lo ha hecho en las Islas Británicas, pero también en España. Digamos que ante la petición de los coleccionistas de ambas colecciones y de Vicente Todolí, le interesó porque le permitía también conectar dos caminos que él había hecho entre la desembocadura del Duero en Porto a la desembocadura del Ebro en Cataluña y de Sesimbra a Alicante, uno en el año 89 y otro en el año 2001. De forma que, uniendo Tarragona-Alicante, pasó por el Benicadel. Pasó, subió, lo rodeó. Hizo toda una serie de trabajos que están en la Galería 3 y que podréis ver. Digamos que ese fue el núcleo que dio lugar a pensar una exposición que se centrara en… que es yo creo que es la única exposición que se centra en trabajos hechos en la península ibérica. Bueno, dicho esto, que él no necesita traducción, yo creo que podemos empezar por el principio y preguntarle, bueno, cómo toma la decisión de caminar como práctica artística y, sobre todo, quizá también cuál es su experiencia de caminar en la península ibérica. Thank you, Nuria, for your introduction. And before I answer the question, I would just like to be sure to thank Susanna and also Jose Luis of Bombas Gens for this possibility to make the exhibition here in Valencia. My thanks. Gracias, Nuria, por tu introducción. Y antes de contestar la pregunta, le gustaría agradecer a Susana y a José Luis y a la gente de Bombas Gens la posibilidad de hacer hoy esta exposición aquí. The list of thanks continues, but I will, before that, I will attempt to answer the question about why make art about walking, why make walks. I believe that my work is about a comment on the way that we live today, and the way that we live today has something to do with the car, the vehicle, and also the smartphone and the internet. And we are in certain ways controlled by these human-made instruments, so that when we would think about how indigenous peoples around the world in Arctic Canada, the Americas, South America, Australia, Tibet, there are different responses to how we live today and the imposition of our own human-made technologies on our lives and how it affects our perceptions of the reality that we are living. And we don't pay enough attention to nature, to cobwebs with dew covered. So very small things that seem insignificant. The insignificant insect. Sí, primero va a intentar responder a la pregunta de por qué hace arte sobre el caminar y con el caminar. Se cree que su trabajo es un comentario al modo de vida actual que tenemos, que se basa fundamentalmente en los coches, los smartphones, Internet, que son todo instrumentos realizados por el hombre que en cierta manera sirven para controlarnos. Y cuando pensamos en cómo viven las formas de vida de los indígenas de todo el mundo, desde Canadá, Sudamérica, el Tíbet, Australia, son formas de vida totalmente diferentes a las que en cierto modo también les hemos impuesto nuestra visión y nuestra vivencia tecnológica del mundo, lo que modifica en gran parte nuestra percepción de la realidad y nos impide ver cosas insignificantes como, por ejemplo, un insecto.
because we're more than 7 billion people living in the world, and half of the world's population lives in cities. And so the issue of paying attention to nature is put to the side, I believe, in the face of a shiny surface. So we view the world through shiny surfaces. So that it's important to then also consider, real forms of life, insect life, because insect life is very small, so then we say insignificant. But we need all of these various forms of life. The issue of species loss, there's been, according to what I have read, a greater species loss from 1950 to the present, as from the beginning of time to 1950. En el mundo vivimos 7 billones de personas y más de la mitad de ellas viven en ciudades o vivimos en ciudades. Por eso le parece tan importante el incidir o mostrar la vida en la naturaleza y no, digamos, esta vida que únicamente representamos sobre superficies brillantes, como aquí. Esta vida insignificante, que la llamamos insignificante, pero no es así, como por ejemplo la de los insectos, es fundamental para sostener todas las diferentes formas de vida. Y si pensamos que ha habido una pérdida de especies mayor desde 1950 hasta la actualidad de la que lo ha habido desde el principio de los tiempos hasta 1950, eso es algo que nos puede hacer pensar. So if I was to consider mentioning the work which is in the next gallery around the corner, a sort of abstract map of 5 coast-to-coast walks that I made on the Iberian Peninsula, and then I made a 6th walk which corresponds more or less sort of with the horizontal east-west, north-south lines, what some people might call a spiral. I wouldn't call it a spiral because it wasn't conceived of as a spiral. It was conceived of as paralleling the previous 5 coast-to-coast walks. So that these lines are all very well when you put it onto a wall. That's okay. We can do that. It's like an abstract painting. We can do that. But if you start to then consider, well, these lines were walked lines, and so they took from 1989 to 2005. So there's an issue of distance and time, which we have in the other room. But so the walked line is a different line than a drawn line, and we can erase a drawn line, but we can't erase a walked line. Si consideramos las obras expuestas en la sala que tenemos aquí detrás y giramos, en ella encontramos una especie de mapas abstractos de líneas que representan las 5 caminatas que hizo de costa a costa en la península ibérica, así como los 6 paseos que hizo que correspondían con cada una de estas caminatas y que ocupaban el espacio de oeste a este y de norte a sur de una forma que algunos dirían espiral, que él no diría que es una forma espiral porque no lo pensó así, sino lo pensó como líneas paralelas a esas 5 primeras que había realizado. Si vemos estas líneas situadas en la pared, las podemos considerar como una pintura abstracta, pero no son unas líneas trazadas, sino unas líneas caminadas. Son unas líneas que le ha llevado mucho tiempo realizar, desde 1989 hasta 2005, es decir, que representan una gran distancia y un tiempo muy prolongado. Por lo tanto, no pueden considerarse como líneas trazadas. Estas líneas caminadas no se pueden borrar, mientras que las líneas trazadas sí. The other day, somebody said, how do you choose where to walk? And so I said, well, first of all, you have to make some walk. I had to make a first walk in the first place to then decide in the second place where to walk after the first walk. So on the British Isles, which is where I come from, in 1971, I walked across what we can call the neck of England. So after I'd made that walk, which was coast to coast, then the next coast to coast walk that I made was from the northeast coast of Scotland to the southwest coast of England. So then, at this point, then the story begins, as it were.
El otro día le preguntaron dónde había empezado este sistema de paseos y dijo que la primera caminata le llevó a realizar una segunda y que eso desencadenó un poco este mecanismo. La primera que hizo la hizo en Gran Bretaña, caminando lo que se viene a llamar el cuello de Inglaterra, de costa a costa, y la segunda la hizo desde el norte de Escocia hasta el sur de Inglaterra, y un poco eso estableció un marco de trabajo. So the British Isles, let's say, are like a vertical rectangle, whereas the Iberian Peninsula is more like a square. So when I started to think about making walks on the Iberian Peninsula, then I applied the same idea of walking from one coast to another coast. And the issue with a coast-to-coast walk is that mountains are measured from sea level. So I started at the water. And sometimes when I was younger and I made the mistake, I would go to the water's edge believing, yes, this water is exactly where I'm going to start. And then swoosh, a wave came in and I got immediately completely soaking wet feet, wet shoes, wet socks, and then, start swearing. And I haven't even started to turn my back on the coast and go the other way. Dice que el periplo que se realizó en Inglaterra corresponde más a un rectángulo verticalizado, mientras que la península ibérica responde más a un cuadrado. Entonces, cuando empezó a pensar esta cuestión de recorrer la península ibérica de costa a costa, se encontró con el problema de las montañas, porque las montañas se miden a partir del nivel del mar. Cuando era más joven pensó que el nivel del mar correspondía exactamente hasta donde llegaba el mar, y entonces se acercaba hasta la orilla y decía, bueno, parto de aquí, e inmediatamente efectivamente tenía los pies mojados, los calcetines mojados y los zapatos mojados, con los cuales se daba la vuelta y iba en la otra dirección. Efectivamente, cuando estábamos preparando esta conversación, yo le dije que iba a hablar de arte y él me dijo que iba a hablar de la vida. Entonces, como habéis visto, yo le he preguntado por el arte y él ha hablado de la vida. Bueno, podemos continuar. Esta mañana un periodista ha hecho una pregunta interesante y yo la voy a recoger aquí. Claro, estamos hablando de experiencias, estamos hablando de un arte que tiene que ver con la experiencia, o sea, caminar como una experiencia y con todo, digamos, toda la cuestión que supone el caminar. También esta mañana hablaba de, también recogiendo, caminar en la península ibérica, caminar en Inglaterra, Portugal, España, Inglaterra fueron imperios coloniales. Bueno, siempre está esa cuestión. Pero esta mañana me preguntaron cómo se relaciona esa experiencia del caminar con, digamos, las obras derivadas que tienen mucho que ver con la medida, con el nombrar, la palabra, el número, las noches, digamos, ese registro y cómo a través de ese registro de la distancia, del tiempo, o en algunos casos hay algunas palabras que hacen referencia más a un estado, si no de ánimo, de tiempo o temporal, ¿no? Con la luna, etcétera. ¿Cómo se relaciona esas dos, o sea, la experiencia y el registro de la experiencia? Experience and asked you before. Yeah, thank you, Nuria. That's a very interesting area, very, very big question, because it does return again in a way to the wall text around the corner, which was the map of the Iberian Peninsula with the 5 coast-to-coast walks and then the other line on top from one walk in 2005. The issue really has to do with the comparison between drawn lines on paper or on the wall or on the internet and the actual experienced lines walked on the ground in reality. I know the internet is reality, but I'm referring to the reality of walking across a country, walking from Porto on the west coast, the Atlantic coast in Portugal, up into the Basque Pyrenees, and then down into Catalonia and ending in Rio Mar, which is in the other room. So this is kind of experienced reality of a line which is completely different than a drawn line or a painted line.
or all these lines on the floor. So this is quite a big kind of challenge, how to then sort of reconstitute or realign or put into a certain kind of format the relationship between a physical walking experience and then into the what we might call graphic design, because you say, oh yeah, this is all graphic design. It is graphic design, but at the same time it does relate to physical walking experiences. So there is a certain, for me anyway, interesting relationship between the graphic design of the walk text and then primarily in the first place the walking. Dice que es una pregunta que tiene mucho interés porque también le permite hacer referencia de nuevo a los murales de la otra sala, a ese mapa de la península ibérica donde están los 5 paseos de costa a costa y la caminata del 2005. Por una parte, le gustaría insistir en el tema de la comparación entre las líneas trazadas, ya sea en el papel, en el muro o en el suelo, y las líneas de experiencia a las que hacen referencia, porque, claro, es muy diferente el ver esas líneas ahí y únicamente verlas de forma gráfica y la realidad que representan esa caminata que hizo desde Porto, pasando por los Pirineos vascos y acabando en Rielma, que está en la otra sala. Esas líneas pintadas en el suelo y en la pared tienen que registrar o mostrar, transmitir de algún modo esa experiencia, y eso es un verdadero reto, cómo reconstruir, realinear o encontrar un formato adecuado para registrar esa experiencia física y trasladarla al ámbito del diseño gráfico, que efectivamente no deja de ser diseño gráfico, un trabajo de diseño gráfico necesario, pero que no olvidemos que ante todo es un registro de la experiencia. So the work behind me on the wall here, this refers to the number 7, and we have the word Iberian, which turns out to be in the, let's say, in one language, a 7-letter word, and walking is a 7-letter word. Justice is a 7-letter word. So you can imagine, maybe you can imagine, the issue of trying to sort of put together some kind of a jigsaw puzzle which involves always the number 7. So there are 7-day walks, 14, 21, 28. The word Iberian is a 7-letter word. Walking is a 7-letter word. So this is this kind of trying to scramble all these stories into this very simple text. So this takes some years to be able to finalize this work on the wall here. Bueno, que por otra parte podemos fijarnos en este mural que tenemos detrás, en que hace referencia al número 7. Si vemos, hay una serie de palabras: Iberian, walks, walking, justice, son todo palabras de 7 letras, en inglés por supuesto, y entonces tenéis que imaginar hasta qué punto resulta para él interesante el juntar todos esos conceptos en un puzzle y, digamos, terminar una obra de esta manera gráfica en la pared, incluyendo los 7 paseos de un día, bueno, los diferentes elementos que hace referencia aquí. I think it's very important that somebody says, I'm going to say it, that this is Spain, and everything that we can see, it's all in the English language, so surely somebody must be wondering, what the hell is all this English language doing on the walls? Por supuesto va a decir algo que alguien tiene que decir, que es que estamos en España y sin embargo todo está escrito en inglés, y que algunos de vosotros os preguntaréis que por qué está todo escrito en ese idioma. So this is not Nuri's question, but I'm just putting this in the meantime, that a few years ago, not here in Valencia, I had an exhibition, and the person involved with me in the exhibition said, we would like everything translated into Spanish. We don't want all this English on the walls. So we did that, and then that was the exhibition. Then maybe 2 years later, somebody said to me, this text that you had in that exhibition, what did you think you were saying? And I said what I thought I was saying, and they said, no, that's not what was written on the wall. So this is a kind of one of those issues. It can either be all in Spanish or all in English, but there is a kind of a dilemma which
there's no easy way out. For it can be all in Spanish, then I don't know what is being said, and it could be that the intention of my text is not what I intended. So that may not answer the question, but I'm just identifying this issue of language. Bueno, que quiere comentar una cosa que no le ha preguntado a Nuria, pero que le parece interesante el comentarlo. Es que hace unos años, no aquí en Valencia, sino en otro lugar de España, hizo una exposición y la persona que le encomisarió le propuso traducir todos los textos al español, de manera que así lo hicieron. 2 años después se le acercó una persona y le dijo: ¿qué crees que dice este texto de tu exposición en España? Entonces él le dijo lo que él pensaba que tenía que decir, pero por lo visto era una cosa diferente en sí. Por lo tanto, eso le supuso un dilema y ha preferido optar por mantener los textos en inglés y por lo menos saber lo que está diciendo. So the number 7, I've been working with the number 7 for many years, and the issue there is that the more or less, say, indigenous uses of the number 7 exists already in the world. They're not invented by me at all. So they exist in the world, and then I find out about them, I discover them, somebody tells me something, I read something, I see something, so then I'm kind of realizing, I'm feeling my opinion, a 7-letter word, is that there are a lot of number 7s in the world for different kinds of people. If you're from Rome, there are the 7 hills of Rome. If you're from the southwest of the United States, there are the 7 mesas. Then we have the 7 days of the week, and then if you're a Lakota Oglala from North and South Dakota, then you have the 7 stars. And then also from the Oglala Lakota people, you have the 7 campfires and the 7 council fires. So then when we're not very interested in Native American people and we call them Indians, and then it's cowboys and Indians, and then it's John Wayne, and then it's Donald Trump, and the whole story's going out this way. But last year there was very amazing situation in North Dakota where a pipeline, an oil pipeline, was going through Oglala Lakota land, and something like 10,000 people went there to protest at the presence of an oil pipeline on sacred land of the Oglala Lakota tribe. And so the name of the group, was the 7 campfires. That was the name of the group of people who were attempting to stop the pipeline. En cuanto a los números, el número 7 hace ya muchos años que lo está utilizando, pero que en cierto modo hace referencia a un uso que hacen los indígenas de él. Es decir, el uso del número 7 es muy común en todo el mundo, no es que él lo haya inventado, sino que él ha incorporado usos o sentimientos o referencias que ha leído, le han comentado o que ha llegado a ver. Es decir, hay muchos números 7 en el mundo. Por ejemplo, si vienes de Roma, las 7 colinas de Roma. Pero si eres un indio Oglala Dakota, por ejemplo, pues hace referencia a las 7 estrellas o a los 7 fuegos de campamento. Están los 7 días de la semana. Es decir, hay muchas maneras de interpretar la referencia a ese 7. Si queremos hacer un poco referencia a la conexión o connotación que tiene este 7 para los nativos americanos, aunque los llamemos indios y los despreciemos en relación a los vaqueros y acabemos votando a gente como Trump y que nos encontremos con un mundo que es tal cual lo tenemos ahora, él sí que quiere incidir en este conocimiento de los indígenas y comentar una cosa de la que fue testigo hace unos años. En Dakota del Norte se hizo un oleoducto que atravesaba un territorio sagrado para los indios Oglala Dakota y hubo una gran protesta de 7.000 indígenas que se presentaron allí para protestar contra la construcción de este oleoducto. Y esa protesta se llamaba los 7 fuegos de campamento. So that when somebody would come in here and into the Bombas Gens and look at this exhibition and not know anything about the position of my work or the direction of my interest, they may come in and they may say, well,
yeah, some landscape photography and a lot of graphic design. But what I'm attempting to talk about when I'm referring to the use of the number 7 by indigenous people scattered around the world and through the history of human life is that my work is about this issue of the way that we live today. And so it's quite a big juggling act between art medium, framed photo text works, and then graphic design wall works. But behind this is the issue of the way that we live today, and walking is quite a radical act. I'm not the person to be saying that. I have read that, and other people have told me that in the age of the car and the smartphone and the internet, then walking does become quite a radical proposition. Si alguien entra ahora en esta exposición de Bombastiens y se pregunta sobre cuál es el interés del artista que está exponiendo ahora mismo aquí, verá una serie de fotos de paisajes y mucho diseño gráfico mural, pero a lo mejor no le da el valor a esta concepción del 7 que tienen los indígenas y que forma parte de la historia de la humanidad. Él hace referencia a estas connotaciones porque lo que quiere incidir es el hecho de que él está hablando sobre todo de los diferentes modos de vivir hoy y está comentando un poco, queriendo hacer referencia a esto, utilizando por una parte un medio artístico, por otra parte murales con diseño gráfico, por otra parte estas fotos que incluyen texto, pero que de verdad lo que él está comentando y que no es algo que haya definido él, sino que se lo han comentado también, es que hoy en día en la era de Internet, de los teléfonos inteligentes y de los coches, hablar del caminar es una propuesta radical. Bueno, yo iba a hacer una última pregunta, pero casi prefiero dar la palabra. Bueno, quería comentarle simplemente que también en esta exposición se incluyen caminatas que él ha hecho solo, sobre todo por zonas o sea, en paisajes, digamos, de montaña y caminos rurales, en el caso de España podríamos decir, porque camina mucho por carretera. Y hay dos murales, este y aquel, que corresponden a dos caminatas que él llama communal walks, que son comunitarios, que son urbanos y bueno, que introducen también otro diferente punto de vista sobre su trabajo. Si las caminatas solo es una cuestión más de relación directa con la tierra, ¿no? Con esa espiritualidad de la que él ha hablado, cuando habla de los caminatas urbanas, realmente se convierte en una coreografía y bueno, esta mañana también contaba cómo esa diferencia existía y a él le interesaban. De hecho, si se cuentan todas las caminatas que ha hecho en la península ibérica, serían más de 34, si se cuentan las urbanas, las no urbanas, las solo, las acompañadas y como, bueno, pero como digo, preferiría, si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna cuestión, porque el tiempo apremia. I can ask, or nuestros mediadores tienen alguna pregunta. Well, one issue with the solo walk is that you know, people looking at the resulting artwork, they would say, well, how do we know that you did this? Where's the evidence? Where's the proof? In the case of two of these walks here, then this one on the green wall, there are 30 people, so there are 29 other people to verify the group, and then in the other one there are 20 people, so then we have these two groups that can verify that the walk took place, that they experienced that walk. Dice que cuando realiza las caminatas solo se le puede preguntar que cómo sabemos que verdaderamente las ha realizado, que si puede mostrar alguna evidencia o alguna prueba de ello. Tanto en esta del mural verde como en la otra a la que ha hecho referencia antes Nuria, cuenta con testigos, porque es una caminata que hizo con 29 personas más.
porque eran 30 los que lo hicieron, y en la otra hubo 20 personas, con lo cual hubo por lo menos 2 grupos que testifican a su favor. But when one person, a human being, makes a solo walk, and then you make a walk carrying a tent and carrying a sleeping bag and a food and stove, then from my point of view, having made quite a few walks like that, this is enormously healthy, not just obviously physical, but from the mental health issue, to walk alone and to camp and spend the nights, 14 nights, or whatever it might be, 28 nights in a tent. This is very good for the mind. It's like a form of cleansing, a cleaning process for the brain, for the mind, for the feelings, for the responses, because the opposite way that we live with the internet and the smartphone is that we're clogged, that we are congested. Dice que esta experiencia del ser humano de caminar con todo un equipo para acampar le parece una forma especialmente saludable, no solo para la cabeza, no solo para el cuerpo, sino también para la cabeza. Le parece que la salud física y mental agradece mucho esas 14 noches o 28 noches, el tiempo que haya tomado cada una de estas caminatas, durmiendo en tienda de campaña, que le parece que en cierto modo es un proceso que reformatea, que limpia el cerebro, los sentimientos y el cuerpo, que en un mundo en el que estamos totalmente rodeados por Internet, por los teléfonos, por los vehículos, que estamos permanentemente conectados, pero a la vez estamos totalmente saturados. I also raise, a bit like volunteering myself, the issue of the English language. Then I also volunteer, which seems to me a very obvious issue of gender, because it's all very well for one male to make a walk, but how is it going to be for one female to make a walk? And so this seems like it's a difficult question, but it's an extremely obvious issue to raise. And over the last few years, I have met several younger women walking artists in different countries, like Germany, for example, United States, and so they see this as a kind of an issue that the female may be attacked by the male. So this is a social problem. But on the other hand, I also 2 years ago met the great French woman Catherine Destavel, who's a solo rock climber, mountaineer, and so when you meet Catherine Destavel, and you may Google her, Catherine Destavel from France, then you're meeting somebody who's a seriously impressive human being, irrespective of anything. Igual que ha sacado él mismo este tema del inglés, le parece importante tocar el tema del género, porque efectivamente él hace todo esto porque es un hombre, pero ¿qué sucede en el caso de una mujer? ¿Puede una mujer realizar este tipo de caminatas? Es una pregunta que es muy obvia, pero que hay que plantearla efectivamente. En los últimos años ha conocido a diferentes mujeres artistas que caminan en los Estados Unidos, y ellas mismas efectivamente le han comentado que es un tema que hay que plantearse porque las mujeres pueden estar más expuestas a los ataques de hombres. Pero hace 2 años conoció a una montañera francesa, Catherine Bistabel, y dice que en sí misma esta mujer es impresionante y que no le tiene respeto absolutamente a nada. Bueno, yo conozco bastante el trabajo de Jamis y me ha parecido muy interesante la pregunta que ha hecho Nuria en relación a las diferencias entre caminar solo y caminar en grupo, como lo que muchos de nosotros vamos a hacer mañana, y también el hecho de caminar dentro de la ciudad o incluso también dentro de un museo o un centro de arte. Me gustaría que explicara un poco esas diferencias o esas diferencias propuestas, ¿no? Cómo las relaciona y en qué se diferencian. So he would like you Thank you. A solo walk in the mountains with a tent and camping and being alone, this can be, part of this can be the issue of receiving influences from nature, that you are lying inside the tent looking at the ground and you are very close to wood ants moving towards you, or leeches gradually coming towards the tent. So
then the opposite, then maybe these 2 walks made here in Valencia, where groups of us were able to make a walk. Then, because these are not wild country walks; these are both in urban settings. But then I have made walks in galleries indoors. In fact, I think the first one I made was in Oslo, in a gallery in Oslo, and so then the influences are not from nature, they're not from insects, they're from the issue of other human beings doing exactly the same thing. So everybody is equal. This is not some Marxist theory. This is just, I'm just saying, everybody is kind of equal in the walk. There's nobody leading, there's nobody in front, there's nobody fitter or nobody more stupid. Everybody is thought of as feeling equal, and it is a shared experience. And this may sound extremely arrogant on my part to say this, but I do believe that society today is missing this communal ritual experience, which in the former times of humanity, people did have rituals which weren't necessarily, well, I wasn't there, but not necessarily dogmatic, but experiential, human experiential, communal walking rituals. Dice efectivamente que la experiencia de ir con una tienda en soledad, caminando por la montaña, es una experiencia que te expone a la influencia de la naturaleza. Estás muy cerca del suelo, ves a las hormigas, ves los líquenes, ves cómo se va desarrollando todo. La experiencia opuesta serían, por ejemplo, estos 2 murales, las 2 caminatas que realizó en Valencia, que fueron caminatas que realizó en grupo, caminando con otra serie de personas, no por un territorio salvaje, sino en un escenario urbano, y que efectivamente también ha realizado caminatas en el interior. Cree que la primera fue una que realizó en una galería en Oslo. Y en esos casos, estos 2 últimos casos, evidentemente no está sometiéndose a la influencia de la naturaleza, sino que está rodeado de hombres que hacen exactamente lo mismo que él. Y que esto no es una teoría marxista, sino que en ese momento no hay nadie liderando, no hay nadie que sea más listo o más estúpido, sino son todos una serie de personas que caminan juntas, que tienen una experiencia compartida y que esa experiencia compartida, en cierto modo, devuelve cierta experiencia comunitaria que en nuestra sociedad, él cree, que carecemos, que antes, durante toda la experiencia vital de la humanidad, esta experiencia comunitaria de hacer algo con los otros era mucho más común. Sara. Yeah, ¿sí? Micro, I hope what I'm going to say is not too irrelevant. As I was listening to you, a book I read many years ago by Bruce Chatwin came to my head, The Songlines. There he explains, and we all, or some of us know, how the Australian Aborigines recreate the world by walking and singing. And I was wondering if your work might be related to this, or maybe I'm just inventing things. ¿Lo traduces tú? ¿Perdón? ¿O para todo el mundo? Tienes que traducirlo ¿O lo traduzco yo? Traducir. o lo traduce ella. Tú mejor, es que yo me voy a olvidar. No te creas. Bueno, nada, simplemente que le gustaría preguntarle si el trabajo que él ha realizado, que a él le ha traído la reminiscencia de un libro de Bruce Chatwin en el que habla de los indígenas australianos que reconstruyen el mundo caminando y cantando. Si hay una vinculación entre este ritual australiano y su propio trabajo. I can't claim anything like what you just asked. I can't claim any connection to that personally, but I do appreciate that can be an influence on my thinking. So I don't have any personal experience of that, but I do believe that there is a kind of relationship, yes. And then there is, in one of those books, maybe it's Gary Schneider, I'm not sure, but he does say that he was one of these writers, Bruce Chapman or Gary Schneider, I can't remember, was in the back of a truck in Australia with Aboriginal people, and they were going along, and the Aboriginal person was
singing their song at high speed. So the issue was that because the truck was moving very much faster than a walking speed, then the Aboriginal person had to sing the song at high speed. Dice que no podría establecer ninguna conexión entre este tipo de ritual y su propia persona, pero le gusta mucho pensar que haya podido tener una influencia en él, porque sí que cree que están relacionados en cierta manera y que hace referencia, sí que conoce un texto de, no recuerda si es Bruce Chapman o Gary Snyder, el escritor que cuenta en uno de sus libros la experiencia de viajar con un grupo de aborígenes australianos en la parte de atrás de un camión y en el que les escuchaba cantar, pero como el camión iba a una velocidad mucho mayor que la velocidad del caminar, los aborígenes tenían que cantar mucho más rápido también. From what I've read, it's only reading, it's not much more than that this kind of idea does exist in different places in the world. It's not only just that you were singing the song in, let's say, Central Australia, so that it's you're plotting a course by what is said in the song, and you're coming to the places in the song as you are singing the song. So it's an extremely beautiful idea and practice, but I also know that from what I've read that it also occurs in other places in the world. In my own case, personally, I remember being on a walk in Nepal, and that the people, the Nepalese people that I was with, the man and the woman, in the evening they sang before they went to sleep, and then when they woke up, they started singing as soon as they woke up. And so I thought this was incredibly moving and beautiful, and I would never forget that, but it's not quite the same as what you're describing. Ha leído, porque no ha tenido la suerte de vivir en primera persona, que esta idea existe en diferentes lugares del mundo, no solo en Australia. Hace referencia a que en Australia cree que lo que resulta especialmente bello es que la canción se inicia y va desarrollándose, y que cuando llegas a los sitios tiene que ser nombrada, es decir, vas atravesando al ritmo de la canción aquellos lugares que vas nombrando, y que le parece que esto es un proceso muy bonito. Y por otra parte también quiere citar algo que sí que experimentó en primera persona, que es en Nepal. Estaba acampando con una serie de gente nepalís. Los hombres y las mujeres cantaban antes de irse a dormir, y cuando se levantaban lo primero que hacían por la mañana era reiniciar este canto, que es una idea muy bonita, el acabar el día y empezar el día cantando, que no es exactamente lo mismo que lo de los aborígenes australianos, pero que sí que hay una conexión. So I'll just finish on this question that in the United States, unfortunately, he's no longer alive, but Oglala Lakota called Vine Deloria, he said really wonderful things, made wonderful comments, and he was a professor, an academic, and also an indigenous Lakota. So he made comments about the issue of the way that people, so he's not alive now, but maybe 140 years ago, perhaps, had certain beliefs and feelings about life and the reality that they were living in, and that those feelings and perceptions would be today ridiculed as completely ridiculous and what Americans might call flaky, absurd, ridiculous, unscientific, non-verifiable. But his issue was that in those times, the belief system within the tribal people was very real, and absolutely extraordinary things did happen, and extraordinary perceptions of life and animals and the weather and so on did take place. For example, people that could change the weather, that when rain was needed, that they could make it rain. So for us, all of us here, every single last person, this is complete rubbish. We're not going to believe that. But within this system, the belief system, then this is what people said happened.
quiere hacer referencia a algo que le contó una persona indígena que ya está muerta, de los indios de Oglala Nekada, y es un comentario que le hizo esta persona, que era profesor y al mismo tiempo era un indígena Dakota, y que hacía referencia a un sistema de creencias que él ya casi no vivió, que se remontan quizás a 140 años. Y lo que decía cuando comentaba esta vida o esta realidad, las sensaciones o las vivencias que se tenían en ese momento, para nosotros puede parecer ridículo porque no es para nada científico ni verificable, pero que dentro de ese sistema de creencias eran experiencias totalmente vívidas y que se admitían como algo natural, es decir, una percepción de la vida, del tiempo, de los animales, totalmente diferente de la que nosotros tenemos. Por ejemplo, decía que había gente que podía invocar la lluvia, es decir, si hacía falta que lloviera, se podía hacer una invocación que la atrajera. Creo que hay dos preguntas más. Espera, ahí se pide brevedad porque tenemos que ir terminando. Muy breve, sobre su concepto de coreografía. Si lo utiliza solo cuando se trata de las caminatas grupales, porque es en relación a una actividad compartida con otras personas, o si lo entiende también aplicable a los solos, a las caminatas en solo, aplicable también a la relación con los elementos. If you just apply choreography, if you apply this term only to group walkings, or you think that it might be also... Thank you for your question. Just hearing your question now, I would say that the term choreography would refer more to urban group walks, communal walks, involving different people and a group of people, and involving a sort of a concept which would be the choreography of how the walk should be made, which at the moment, without a full discussion about all of this, I think that I would use the term choreography for these two kinds of walks as opposed to a solo walk. Muchas gracias por la pregunta. Dice que efectivamente él aplica el término coreografía más bien para las caminatas grupales urbanas, donde hay diferente gente que se mueve o que realiza una serie de desplazamientos siguiendo un concepto, es decir, una coreografía sobre cómo debe hacerse la caminata, que sin tener tiempo para profundizar más en este concepto, usaría esto para diferenciarlas de las caminatas solo. Hay una última... Ah, no, hay más preguntas. Tenemos que ir terminando. Sí. Sí. Bueno. Hola, Hamish. Saludos, un trabajo muy interesante. Y tengo una pregunta. El mundo contemporáneo está atravesado por una desorientación constante del ser humano. Yo quiero saber si es que el caminar es una forma o un método para ir descubriendo todas las cuestiones y los sucesos que están pasando en el mundo contemporáneo. Ya lo hizo Henry David Thoreau con esta forma del caminar para ir descubriendo las cosas que pasan en un territorio. Eso quiero saber, gracias. Yes. Sí. And last question. You can talk to him after. Last question, please. Vale. Hola. Quería preguntar si la estética tan austera y tan minimalista normalmente de las expresiones de los paseos que hay en las salas que les pone corresponde a un decir esto no es el paseo, esto es una representación y quiero que sea austero e incluso hermético, o es realmente o corresponde a otro tipo de cuestiones estéticas que él decide.
Y aparte, si pudiera ver el artista alguna conexión con el haiku japonés, que también es un poco austero y un poco hermético, pero tiene una pincelada poética como se ve en algunas de sus obras. Okay, she will move on. She will ask you about. Oh, yeah, Sorry, yeah, in yeah. a way. Yeah, thank you for your question. Yes, I was not influenced by contemporary US minimalism. I was influenced by Japanese haiku, yes. And then when we would move on from haiku, then we would come to Heiga, and Heiga is image and text. So if you have these mountains here with the walk text below, then it's influenced by Japanese Heiga, from Hakuen from 1700. So in Western painting, we didn't want to have writing going across, whereas in the paintings by Hakuen of Mount Fuji, then he has writing with an image of Mount Fuji. So this is influential to me, and it's important to remember that China and Japan were making landscape paintings 1,000 years before we were in the West. Sí, que no se vio influido por el minimal, pero sí ha recibido la influencia clara de los haikus, y no solo de los haikus, sino también de los heigas, que es una mezcla de imagen y texto, que por ejemplo, si vemos ese horizonte montañoso en la pintura mural de la pared, este podría corresponder a esta idea de heiga japonés. Todo pintura que se desarrolló en Japón y sin embargo que no tuvo un correlato en la pintura occidental, que evita que haya texto junto con la imagen, mientras que si un japonés pinta el monte Fuji, sí que incluye sin ningún problema los ideogramas correspondientes o un texto que haga referencia. Y que no olvidemos que tanto la cultura china como la japonesa empezaron a pintar paisajes 1000 años antes que nosotros. Tenemos que terminar. Podéis preguntarle por qué la Fundación Pere Moral Art os invita a un vino de honor en el jardín, y podéis preguntarle al artista. Tenemos que salir ordenadamente por esta puerta que tenéis a vuestra izquierda. Hay un pasillo que va al jardín. El vino de honor durará 45 minutos. Si queréis volver al centro, tenéis que volver por el mismo pasillo. A las 8 tenemos que estar en las salas para recibir a las demás personas que vendrán a la inauguración de James Fulton, que empieza, digamos, la inauguración pública a las 8. Yo quería agradeceros muchísimo la presencia. Quería también comentaros que se ha hecho una publicación con motivo de esta exposición, y como muchos sabéis y muchas sabéis, las publicaciones de James Fulton son libros de artista siempre. Él está siempre implicado en la producción, y también que estéis atentos a algunas actividades que vamos a realizar a partir de esta exposición, porque estamos trabajando en algo que también tiene que ver con el canto. Muchas gracias. Gracias mucho.